En el silencio de un bosque cubierto de nieve, un anciano tropezó con un montículo de hielo y pelo. Al principio pensó que era un cadáver, pero entonces el montículo se movió. Bajo la nieve yacía una osa preñada, con la respiración entrecortada y casi sin fuerzas. Lo que sucedió a continuación haría que todos los que escucharan la historia la calificaran como un auténtico milagro. El invierno en las montañas era implacable. La nieve cubría los pinos, doblando y rompiendo las ramas bajo su peso. El viento atravesaba el valle como cuchillos, lo suficientemente afilados como para helar los huesos, y el silencio se apoderaba de todos los seres vivos. Para Elías, un anciano con un abrigo gastado y botas remendadas más de una vez, el bosque era tanto su refugio como su prisión. No le quedaba familia, ni vecinos en kilómetros a la redonda, solo el ritmo de la supervivencia para hacerle compañía. Aquella mañana, mientras buscaba leña, Elías notó algo inusual. Cerca de un árbol caído, la nieve formaba un montículo irregular, demasiado grande para ser natural. La curiosidad, agudizada por años de soledad, le hizo acercarse. Al principio, temió que pudieran ser los restos de algún animal desafortunado atrapado en una avalancha. Lo pinchó suavemente con su palo y el montículo se movió. Elías se quedó paralizado. Bajo la capa de hielo y nieve, una enorme pata se movió. Un gemido bajo y dolorido surgió de la nieve, amortiguado pero inconfundiblemente vivo. Cavó frenéticamente, con el aliento empañando el aire y las viejas manos ardiendo de frío. Poco a poco, la forma se reveló, un pelaje espeso, un cuerpo enorme y, finalmente, la cara de un oso. Sus ojos se abrieron a medias, vidriosos por el agotamiento, y su cuerpo temblaba con respiraciones superficiales. Entonces, Elías vio algo que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Su vientre estaba hinchado, pesado por la vida. No solo estaba muriendo en la nieve, sino que estaba embarazada, llevando cachorros que no tenían ninguna oportunidad sin ella. Durante un largo momento, se quedó allí, con la tormenta aullando a su alrededor, dividido entre el miedo y la compasión. Un oso podía matar a un hombre de un solo zarpazo, incluso medio congelada. Ella era lo suficientemente poderosa como para acabar con él. Pero verla allí, indefensa y enterrada, despertó algo más profundo en su interior. Habló en voz baja, con la voz temblorosa por el aire frío. «Tranquila, aún no has terminado, ¿verdad?» El aliento de la osa se condensaba débilmente en su hocico y sus ojos parpadearon una vez en respuesta. Elías apretó los dientes, clavó el palo en la nieve y comenzó a cavar más rápido. Solo, medio congelado, el anciano decidió no marcharse. Decidió luchar contra el invierno por ella y por las vidas que llevaba dentro. La nieve se clavaba en los dedos de Elías mientras arañaba el montículo helado. Sus guantes, remendados y desgastados, se empaparon rápidamente y el frío húmedo le entumeció las manos hasta que apenas podía sentirlas. Cada palada de nieve le quemaba como fuego en la piel, pero siguió adelante, con la respiración entrecortada en el aire gélido. El oso volvió a gruñir, un rugido sordo que le hizo saltar el corazón. Todos sus instintos le gritaban que se detuviera, que se retirara, que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Pero cuando miró sus ojos entrecerrados, no vio ferocidad, sino agotamiento, una silenciosa súplica enterrada bajo capas de nieve. Estaba demasiado débil para atacar, demasiado cerca de la muerte incluso para levantar la cabeza. Elías trabajó más rápido, excavando canales a través del montículo. El montículo se derrumbó en trozos, deslizándose por la pendiente mientras él excavaba. Le dolía la espalda, le temblaban las rodillas, pero siguió adelante. Con cada capa que quitaba, aparecía más de su enorme cuerpo, la curva de sus hombros, la protuberancia de su vientre hinchado, las patas que se movían levemente cuando el viento las rozaba. «Tranquila», murmuró con voz firme a pesar de los latidos de su pecho. «No estoy aquí para hacerte daño. Aguanta». Era una locura. Un hombre de su edad y fuerza no tenía por qué luchar contra la nieve y el hielo por un depredador salvaje. Sin embargo, la mente de Elías volvió a las noches en su cabaña, noches en las que la soledad le oprimía tanto que ni siquiera el crepitar del fuego podía llenar el silencio. Ayudarla, salvarla, era como salvar algo de sí mismo. Por fin, su cabeza quedó libre.
con el hocico cubierto de escarcha. Elías se agachó y le quitó el hielo de los bigotes con delicadeza. Su respiración era entrecortada y empañaba débilmente el aire. Se dio cuenta de lo superficial que era, como si cada inhalación le costara más de lo que podía permitirse. El pánico se apoderó de él. Si ella se desmayaba ahora, si su corazón fallaba por el frío, no habría vuelta atrás. Pensando rápido, se quitó el pesado abrigo y se lo colocó sobre la cabeza y los hombros. La repentina pérdida de calor le atravesó el pecho, pero no se inmutó. «Tómalo», susurró con los dientes castañeando. «Me queda suficiente fuerza para luchar por los dos». La osa parpadeó con un ligero cambio en su mirada cansada, como si reconociera el gesto. Su pata volvió a moverse, raspando la nieve, pero no atacó. Elías presionó con más fuerza, apartando la nieve hasta dejar al descubierto su costado. Puso la mano sobre su pelaje. Estaba húmedo, con trozos de hielo adheridos, pero debajo sintió un leve temblor de vida. Los cachorros dentro de su vientre se movieron ligeramente, una ondulación que le robó el aliento. Había vidas esperando, que dependían de ella, pero el viento se intensificó, cruel y cortante, y Elías sintió el frío penetrando profundamente en sus huesos. Su cabaña estaba a kilómetros de distancia, escondida al otro lado del valle. No podía llevarla allí. Incluso arrastrarse solo en medio de esta tormenta era una batalla. Llevarla con vida era impensable. Se inclinó hacia ella, con la frente casi tocando la suya. «No podemos quedarnos aquí», murmuró. «Te congelarás antes del amanecer». Sus ojos parpadearon, volviendo a cerrarse a medias, sus fuerzas menguando. Elías miró a su alrededor desesperadamente. Justo cuesta arriba, entre los pinos, vio un hueco bajo un saliente de roca, parcialmente protegido del viento, con la entrada oscura pero lo suficientemente ancha como para que cupiera un oso. No era gran cosa, pero era mejor que la nieve abierta. Su corazón latía con fuerza ante esa idea. Podría moverla, podría siquiera intentarlo. Volvió a clavar su bastón en la nieve, utilizándolo como palanca para excavar bajo sus patas delanteras, liberándolas lo máximo posible. «Vamos», la animó como si ella pudiera entenderlo. «Ayúdame solo un poco». Durante un largo momento, ella no se movió. Entonces, con un gemido que resonó en su enorme cuerpo, la osa desplazó su peso. La nieve se deslizó por su costado mientras arrastraba la pata hacia adelante, débil pero moviéndose. Elías jadeó al verlo. Esperanza, frágil pero real. «Eso es», la animó, cavando con más fuerza. «Solo un poco más. Te sacaremos de ahí». Los minutos se alargaban como horas. Los músculos de Elías ardían. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el frío. Tropecó, cayó de rodillas, pero siempre se levantaba de nuevo, quitando nieve, tirando de su pelaje, susurrando palabras de ánimo entre sus dientes castañeantes. Lentamente, con dolor, ella se liberó del montón de nieve y se derrumbó sobre la nieve abierta. Sus costados se agitaban. Su respiración aún era superficial, pero lo suficientemente constante como para que él siguiera adelante. La tormenta aullaba, llevando copos que le picaban en la piel. Miró hacia el hueco entre las rocas y luego volvió a mirarla a ella. Necesitaba refugio ya. Armándose de valor, Elías la empujó por el hombro. Ella pesaba muchísimo, pero él echó todo su peso contra ella, gritando con los dientes apretados: «¡Muévete! ¡No te rindas ahora!». Al principio nada. Luego su cuerpo se movió y sus patas se arrastraron hacia adelante. Él volvió a empujarla y ella volvió a moverse. Juntos, el anciano y la osa moribunda avanzaron lentamente hacia el refugio. Cuando llegaron al hueco, la visión de Elías se nubló y sus piernas apenas podían sostenerlo. Pero cuando la osa se derrumbó dentro, con su enorme cuerpo acurrucado débilmente en las sombras, supo que habían ganado una pequeña victoria. Ella estaba fuera de la tormenta. Él cayó al suelo junto a ella, jadeando en busca de aire, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Había perdido su abrigo. Su ropa estaba empapada y tenía los dedos entumecidos. Sin embargo, no pudo evitar la risa ronca que brotó de su garganta. «Estás viva», dijo con voz áspera, «y eso significa que ellos también lo están». La osa se movió levemente, con los ojos brillando en la oscuridad del hueco. No se abalanzó, no gruñó. En cambio, dejó caer la cabeza contra el suelo, con la respiración aún entrecortada, pero presente.
Elías se recostó contra la pared de piedra, con los párpados pesados y el cuerpo maltrecho por el frío. Mientras el sueño amenazaba con arrastrarlo, un pensamiento lo animaba. Si ella aguantaba un poco más, tal vez, solo tal vez, el milagro no estuviera muy lejos. El hueco ofrecía refugio del viento, pero no calor. El aire del interior seguía siendo gélido. Cada respiración era como una puñalada en la garganta de Elías. Se recostó contra la pared de piedra, con el pecho agitado, mirando la enorme silueta del oso, que yacía a solo unos metros de distancia. Sus costados subían y bajaban ligeramente. El vapor se escapaba de su hocico, pero cada exhalación era más débil. El abrigo de Elías, colocado sobre los hombros de la osa, ya había comenzado a endurecerse por la escarcha. Sin él, su propio cuerpo temblaba violentamente, con todos los músculos acalambrados por el frío. Primero le ardieron los dedos, luego se le entumecieron, y supo que si no actuaba pronto, ambos morirían antes del amanecer. Se obligó a sentarse erguido, apretando los dientes. «No sirve de nada morir en silencio», murmuró con voz ronca. Sus ojos recorrieron el hueco. Estaba protegido, sí, pero era árido, nada más que rocas, un poco de nieve y sombras. Necesitaba fuego. Poniéndose de rodillas, Elías buscó a tientas en la bolsa de su cinturón. Milagrosamente, su pedernal y su acero seguían allí, envueltos en un trapo para mantenerlos secos. Sus manos heladas luchaban por mantenerlos firmes, pero la esperanza brillaba débilmente en su pecho. El fuego los calentaría a ambos si encontraba algo que quemar. Salió tambaleando al exterior, resistiendo el viento. La nieve le azotaba la cara, pero se obligó a avanzar hacia el grupo de pinos más cercano. Con manos temblorosas, recogió lo que pudo: ramas caídas y quebradizas por la escarcha, tiras de corteza, matas de hierba seca que sobresalían de la nieve. Sus piernas casi le fallaron 2 veces, pero cada vez recordaba el vientre hinchado de la osa, los osesnos moviéndose débilmente en su interior, y eso le daba fuerzas. Cuando regresó al hueco, con los brazos llenos, la osa levantó la cabeza débilmente, con las fosas nasales dilatadas. Sus ojos brillaban en la penumbra, agudos a pesar de su debilidad. Elías se quedó paralizado, con el haz de leña apretado contra el pecho. Si ella lo consideraba una amenaza, ese sería el final. Bajó la voz y habló con suavidad. «No es para hacerte daño, es para calentarte». Lentamente, con dificultad, se agachó y dejó las ramas en el suelo, sin apartar las manos del montón hasta que dio un paso atrás. La osa lo observaba, con su enorme cuerpo aún temblando, pero no atacó. En cambio, volvió a bajar la cabeza y un gemido salió de su pecho. Elías se puso manos a la obra. Sus manos jugueteaban con el pedernal y las chispas saltaban débilmente sobre la hierba seca. 1, 2 veces, el viento las apagó. Apretó la mandíbula, le castañeteaban los dientes, pero lo intentó de nuevo, golpeando con más fuerza. Por fin, una chispa prendió y la hierba ardió lentamente antes de estallar en una frágil llama. La cubrió con las manos, protegiéndola con su cuerpo, animándola a cobrar vida. El fuego creció lentamente, lamiendo la corteza y luego las ramas. El calor se extendió por el hueco, débil al principio, pero cada vez más intenso. Elías mantuvo las manos sobre él, suspirando cuando la sensación regresó en forma de dolorosos hormigueos. Miró a la osa. Tenía la cabeza apoyada en el suelo, los ojos entrecerrados, pero su cuerpo se movió ligeramente hacia el calor. Su respiración se hizo un poco más fuerte y la niebla se hizo más espesa en el aire cálido. «Eso es», murmuró Elías. «Respira. Deja que combata el frío por ti». Alimentó el fuego con cuidado, racionando las ramas. Si echaba demasiado rápido, se apagaría. Si echaba muy pocas, no daría nada. Las horas pasaron en ese delicado equilibrio, alimentando las llamas, calentando las extremidades entumecidas, mirando a menudo la enorme sombra de su insólita compañera. En un momento dado, la osa gimió y movió el cuerpo. Elías se tensó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras ella se arrastraba unos metros más cerca del fuego. La escena era surrealista, un anciano y un oso, compartiendo una sola llama en medio de un desierto helado. Casi se rió de lo absurdo de la situación, aunque el sonido se le atascó en la garganta. Cuando el fuego ardió con fuerza,
Elías se atrevió a arrastrarse de vuelta a su lado. Su pelaje aún estaba rígido por el hielo, apelmazado y mojado, pero debajo de él podía sentir que volvía un leve calor. Presionó la palma de su mano contra su vientre. Los temblores en su interior eran ahora más fuertes. Los osesnos estaban vivos, luchando, esperando su oportunidad. Susurró con voz baja, casi como una plegaria: «Vivirán si tú vives. No los abandones todavía». La osa abrió los ojos lentamente y lo miró a los ojos. Por un instante, Elías se sintió desnudo bajo el peso de esa mirada, salvaje, ancestral, pero extrañamente inofensiva. Ella parpadeó una vez y volvió a apoyar la cabeza. Elías se recostó contra la pared de piedra, con el cuerpo temblando menos ahora gracias al calor creciente. La luz del fuego bailaba por el hueco, pintando la roca de un dorado titilante. Por primera vez en toda la noche, la esperanza parecía real. Aún así, el peligro acechaba. El fuego no duraría para siempre sin más leña, y la tormenta exterior no había amainado. Elías sabía que tendría que aventurarse de nuevo al exterior, arriesgándose a sufrir congelaciones, o quizá algo peor. Los depredadores merodeaban por estas montañas, lobos, desesperados por encontrar comida en invierno. El humo de su fuego podría atraerlos, pero al mirar a la osa, al frágil subir y bajar de su pecho, supo que no había otra opción. «Descansa ahora», murmuró acariciando su pelaje helado con la mano. «Mantendré el fuego encendido, por ti y por ellos». La vida más joven dentro de su vientre se movió de nuevo, débil pero decidida, y Elías se permitió una sonrisa cansada. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese hueco, con la luz del fuego calentando la oscuridad y dos corazones aún latiendo contra la tormenta, la supervivencia ya no parecía imposible. El fuego ardía lentamente, su luz parpadeando débilmente contra las paredes de piedra del hueco. Elías miró las brasas, con la respiración lenta y entrecortada. Había alargado la leña todo lo que pudo, alimentándola pieza a pieza durante toda la noche, pero la pila a su lado había desaparecido. Solo quedaban unas pocas ramas carbonizadas, brillando débilmente con el calor. La osa yacía acurrucada cerca de las llamas, con los costados subiendo y bajando a un ritmo más constante que antes. El hielo ya no se adhería a su hocico y un leve calor irradiaba de su vientre. Era un progreso, frágil y precioso. Sin embargo, sin fuego, el frío volvería y lo echaría todo por tierra. Elías se frotó las manos entumecidas. Le dolían los huesos por haber estado agachado durante horas, y su cuerpo aún temblaba por el frío que se le había metido en la piel. Pero la verdad le presionaba como el viento invernal. Si no salía del hueco y recogía más leña, ella y sus cachorros no sobrevivirían a las próximas horas. Se apoyó contra la pared de piedra y se levantó lentamente, con un crujido en las rodillas. Su voz resonó en el hueco, tranquila pero firme. «Volveré. Quédate conmigo». La osa abrió los ojos brevemente, destellos ámbar a la luz del fuego. No se movió, solo respiraba, pero Elías sintió el peso de esa mirada. Inclinó la cabeza una vez, como sellando un pacto, y luego se adentró en la tormenta. El aire nocturno lo golpeó como un martillo. El viento aullaba, lanzándole nieve a la cara, atravesando su fina ropa. Sin su pesado abrigo, que aún descansaba sobre los hombros de la osa, el frío lo envolvía como cadenas. Cada paso se hundía profundamente en los montones de nieve, ralentizándolo y agotando sus fuerzas. Pero Elías conocía el bosque. Se dirigió hacia el grupo de pinos que había visto antes, apoyándose en su bastón para mantener el equilibrio. El suelo crujía bajo sus botas y el silencio de la naturaleza salvaje presionaba con fuerza contra sus oídos. Solo el viento y su respiración entrecortada llenaban la noche. Cuando llegó a los primeros árboles, sintió un gran alivio. Rascó la escarcha de las ramas caídas, liberándolas de la nieve. Algunas se rompían con facilidad, quebradizas por el frío. A otras les quitó la corteza y las apiló bajo el brazo. Trabajó rápidamente, con los dedos entumecidos y torpes, sabiendo que cada minuto expuesto a la tormenta era otro que su cuerpo no podía soportar. Entonces se quedó paralizado. Un sonido, bajo, lejano, pero inconfundible, un aullido que respondía al viento. Lobos. El pecho de Elías se tensó.
La luz del fuego en el hueco se habría propagado con el viento, y el aroma de la calidez y la vida se habría extendido por la noche. Los lobos hambrientos, desesperados en invierno, no lo ignorarían. El pánico se apoderó de él, pero se obligó a moverse. Apiló más leña en sus brazos hasta que no pudo cargar más. Luego se dio la vuelta, con las botas hundiéndose profundamente en la nieve. Sus oídos se tensaron ante cada sonido, el crujir de las ramas, el crujir de unas patas que no eran las suyas. Los aullidos se acercaban, rodeándolo, la manada se acercaba. Elías respiraba entrecortadamente, con el miedo carcomiéndole el pecho. No temía por sí mismo. La edad le había enseñado que la muerte nunca estaba lejos en las montañas, sino por la osa que yacía indefensa en el hueco. Si los lobos la encontraban antes de que él regresara, su estado de debilidad la condenaría a ella y a sus osesnos. Esta noche no, gruñó, obligando a sus piernas a moverse más rápido. Has llegado demasiado lejos para que termine así. La nieve le cegaba, pero el débil resplandor de la luz del fuego guiaba sus pasos. Sintió un gran alivio cuando vio el hueco, con las brasas aún ardiendo débilmente en su interior. Entró a trompicones y dejó caer el haz de leña con un gruñido. Las chispas volaron cuando empujó las primeras ramas hacia las brasas, reavivándolas. Las llamas se elevaron y la luz volvió a llenar el hueco. La osa se movió levantando ligeramente la cabeza, con el hocico temblando ante el humo fresco de la leña. Sus costados subían y bajaban con más fuerza ahora, y Elías sonrió a pesar del cansancio. Te dije que volvería, susurró, pero la victoria duró poco. Un gruñido sordo resonó fuera de la hondonada. Elías se tensó y agarró su bastón como si fuera un arma. Las sombras se movieron más allá de la luz del fuego. Entonces, unos ojos brillantes, 2, luego 4, luego 6, aparecieron en el borde del claro. Lobos, con sus cuerpos delgados y el pelaje erizado contra la tormenta. La osa intentó levantarse, pero le fallaron las fuerzas. Gimió y volvió a hundirse, con la respiración pesada. No podía luchar, todavía no. Elías se colocó entre ella y la entrada, con el fuego a sus espaldas. Su voz temblaba, pero la alzó contra la noche. Esta noche no, demonios. Esta no es vuestra presa. Los lobos se acercaron sigilosamente, con sus patas silenciosas en la nieve y sus dientes brillando a la luz del fuego. El pecho de Elías se agitaba y sus piernas temblaban. No era un guerrero, solo un anciano con un palo y un corazón obstinado. Pero detrás de él había algo más que él mismo. Arrancó una rama ardiente del fuego y la levantó en alto, haciendo llover chispas. «Venid, pues», rugió con voz quebrada. «Venid a ver si la edad me ha debilitado». Los lobos gruñeron, rodeándolo, con un hambre palpable. Por un momento, Elías pensó que se abalanzarían sobre él. Apretó con fuerza la rama y su respiración se volvió entrecortada. Entonces blandió la rama con fuerza, las llamas crepitando, y los lobos retrocedieron. El fuego lo temían. Uno a uno, sus ojos brillantes se retiraron a la oscuridad. Los aullidos se desvanecieron en la tormenta, dejando solo el silbido del viento y el crepitar del fuego. Elías dejó caer la rama de nuevo en las llamas, con los brazos temblando. Su pecho se agitaba, su visión se nublaba, pero se mantuvo erguido hasta estar seguro de que se habían ido. Solo entonces se derrumbó de rodillas, riendo con voz ronca a pesar del agotamiento. Detrás de él, la osa emitió un gruñido sordo, no una amenaza, sino algo más suave, casi aprobación. Elías se volvió con la mano presionada contra el corazón. «No te atrevas a darme las gracias», dijo con voz ronca. «Soy demasiado terco como para dejar que ninguno de los dos muera esta noche». Echó más leña al fuego, observando cómo ardía con más fuerza, con su calor alejando la noche. La osa se acercó a las llamas y su respiración se estabilizó de nuevo. Elías se apoyó contra la pared de piedra, con el cuerpo pesado, pero el espíritu intacto. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, un anciano y una osa preñada compartían la luz del fuego y la supervivencia, unidos no por la razón, sino por algo mucho más profundo. Y aunque la noche aún se prolongaba larga y fría, Elías se atrevió a creer que tal vez verían la mañana. La tormenta amainó con el amanecer. Una luz pálida se filtraba a través del hueco, brillando en los carámbanos que colgaban como dagas de las rocas.
La nieve afuera yacía pesada y silenciosa, un vasto manto blanco que se extendía por el bosque. Adentro, el fuego aún ardía, su calor aferrándose obstinadamente al aire. Elías se despertó de un sueño ligero, con la espalda rígida y los dedos enganchados en la rama que había sostenido como un arma durante toda la noche. Sus articulaciones protestaron al levantarse, pero el sonido que lo despertó por completo no fue el crepitar del fuego ni el silbido del viento, fue el oso. Ella se movía inquieta, con su gran cuerpo temblando y su respiración entrecortada y desigual. Su vientre se ondulaba, con los cachorros empujando hacia afuera como si la tormenta en su interior hubiera comenzado. El pecho de Elías se tensó. Había visto nacimientos antes, terneros, potros, incluso cachorros cuando era más joven, pero nunca algo así, nunca un oso, y desde luego no en medio de un desierto helado. Se agachó para acercarse, escudriñándola con la mirada. Ella tenía el hocico presionado contra la tierra y apretaba los dientes para soportar el dolor. Unos gruñidos sordos resonaban en su pecho, no dirigidos a él, sino al tormento que sentía en su interior. Cada contracción sacudía su cuerpo, y Elías sintió una oleada de impotencia. «Todavía no», murmuró con voz ronca. «Estás demasiado débil, te destrozarás». Pero la naturaleza tenía su propia voluntad. Las señales eran claras. Esto iba a suceder estuviera ella preparada o no. Elías se llevó las manos a la cara, con la mente a 1000 por hora. Debería intentar moverla, llevarla más adentro del bosque, buscar una madriguera más adecuada para el parto. Solo pensarlo era una locura. Ella apenas podía mantenerse en pie y él apenas podía arrastrarse por la nieve. Moverla ahora los mataría a todos. Apretó la mandíbula. Solo quedaba una opción: quedarse y luchar juntos. Avivó el fuego, alimentándolo hasta que las llamas volvieron a lamer el aire, llenando el hueco de luz y calor. La osa se acercó instintivamente, atraída por el calor. Elías cortó más ramas, las dejó cerca para que se secaran y se preparó para horas de fuego. Luego se volvió hacia ella y se agachó lentamente hasta estar lo suficientemente cerca como para sentir su respiración entrecortada. «No sé si lo entiendes», le susurró, «pero no puedes hacer esto sola. Y yo no te dejaré». Los ojos de la osa se abrieron, vidriosos pero concentrados, captando el destello de la luz del fuego. Por un instante, Elías juró que había reconocimiento allí, un acuerdo tácito entre ellos. Ella parpadeó lentamente y luego apoyó la cabeza contra la tierra con un gemido. Las horas se alargaban sin fin. Elías trabajaba como un poseso. Trajo nieve para derretirla cerca del fuego, utilizando una taza de hojalata rota para tener agua a mano. Arrancó tiras de su camisa, aunque la tela era fina, y las colocó cerca de las llamas para que se secaran. Su cuerpo le gritaba, frágil y dolorido, pero sus manos se mantuvieron firmes. Cada vez que la osa se estremecía, él le murmuraba palabras de ánimo, como había hecho una vez con las vacas en su juventud. «Tranquila, chica, respira. No te rindas». A veces pensaba que ella no aguantaría. Sus fuerzas disminuían, su respiración se volvía irregular, sus ojos se ponían en blanco. Pero entonces los cachorros se movían de nuevo, empujando hacia adelante, y Elías aplaudía, animándola a volver del borde. «Te necesitan, no te atrevas a abandonarlos ahora». El sudor perlaba su frente a pesar del frío, su corazón se aceleraba con cada gemido, con cada temblor de su cuerpo. Nunca había rezado mucho en su vida. La soledad había erosionado ese hábito, pero en aquellas horas rezó a todo, a las montañas, a la nieve, incluso al fuego, a cualquier cosa que pudiera mantenerla con vida. Al mediodía llegó el momento. Una última contracción la atravesó y un rugido sacudió las paredes huecas. Elías se preparó con los ojos muy abiertos, mientras el primer cachorro se deslizaba al mundo, húmedo y frágil, maullando débilmente en el aire frío. Por un segundo, el pánico se apoderó de él. El cachorro temblaba violentamente, con su pequeño cuerpo resbaladizo e indefenso. Sin pensarlo, Elías agarró una de las tiras de tela que había secado y envolvió al cachorro en ella. Lo frotó con firmeza, tratando de darle calor, y contuvo el aliento cuando los chillidos se hicieron más fuertes. La madre levantó la cabeza débilmente, con los ojos brillantes, pero no atacó. En cambio,
Gimió empujando hacia adelante como para ver. Elías colocó el pequeño bulto cerca de su hocico y ella lo olisqueó, lamiéndolo débilmente. El cachorro se retorció, presionando contra su pelaje, encontrando la vida. Elías exhaló temblorosamente, con las manos temblorosas. Eso es, uno menos. No pares ahora. Y ella no lo hizo. Otra contracción, otro rugido, otro cachorro deslizándose al mundo, luego un tercero. Elías trabajó febrilmente, frotándolos, envolviéndolos brevemente en sus tiras antes de colocarlos contra el vientre de su madre. Uno a uno se acurrucaron contra ella y sus chillidos se suavizaron hasta convertirse en respiraciones constantes. La osa yacía agotada, con los ojos entrecerrados, pero un sonido grave y retumbante brotaba de su pecho. No era un gruñido, sino algo más suave, un ronroneo, profundo y primitivo, que resonaba en el hueco. Elías se recostó contra la pared de piedra, con lágrimas congeladas en las mejillas. Había sido testigo de muchas cosas en su larga vida, pero nunca de esto, nunca del nacimiento de la vida arrancada de las fauces del invierno. Susurró a la luz del fuego con la voz quebrada: un milagro. Eso es lo que es, nada menos. Los cachorros maullaron débilmente, acurrucándose contra el vientre de su madre. El anciano, la osa y sus recién nacidos compartían el hueco, unidos por algo que ninguna tormenta podría borrar. Afuera, la nieve brillaba bajo el pálido sol, silenciosa e infinita. Adentro, la vida había regresado, frágil pero desafiante, venciendo a la muerte con cada respiración. Y aunque Elías sabía que la lucha no había terminado, que el hambre, los depredadores y las tormentas aún acechaban, la esperanza ardía en él con más fuerza que el propio fuego. El hueco ya no estaba en silencio. Pequeños chillidos y maullidos llenaban el aire, un frágil coro mientras los cachorros recién nacidos se acurrucaban contra el vientre de su madre. Su pelaje estaba húmedo y fino, sus ojos cerrados, sus cuerpos temblando por el esfuerzo de sus primeras respiraciones. La madre, aunque agotada, los lamía débilmente, pasando su lengua por cada uno de ellos como si quisiera marcarlos con vida. Elías se sentó desplomado cerca, con el cuerpo temblando por el cansancio, pero con el espíritu encendido. Había visto nacer terneros en graneros, potros en campos primaverales, pero nunca esto, en medio de una ventisca, en compañía de una criatura que los hombres temían. La vida había surgido como desafiando la crueldad del invierno. Sus labios se separaron en un susurro. Realmente es un milagro. Sin embargo, los milagros eran cosas frágiles. Un sonido rompió la calma. Un chasquido agudo y deliberado, procedente del exterior del hueco. Elías levantó la cabeza de golpe, aguzando el oído. Al principio pensó que solo era el crujido de la nieve al caer de una rama de pino, pero entonces se oyó otro sonido. Un gruñido bajo y deliberado que resonó entre los árboles. Lobos, otra vez. El olor de la sangre y el nacimiento se habría propagado rápidamente por el bosque helado, atrayendo a los depredadores. Elías sintió un nudo en el pecho al mirar a la osa y a sus osesnos. Ella estaba demasiado débil para defenderlos. Tenía la cabeza pesadamente apoyada en el suelo de piedra, respiraba con dificultad y había gastado todas sus fuerzas en el parto. Si los lobos entraban ahora, sería una masacre. Se obligó a ponerse de pie, apoyándose en su bastón, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora no, aquí no. Su voz se quebró, pero en ella ardía la rebeldía. El fuego se estaba apagando. Las ramas casi se habían consumido. Elías cogió otra del montón y la echó al fuego hasta que las chispas saltaron alto y el humo se enroscó en el aire. Agarró una rama medio quemada, con el extremo al rojo vivo, y la empuñó como una lanza. Los gruñidos se hicieron más fuertes. Las sombras se movieron en la entrada del hueco, con los ojos brillando en la penumbra. Al menos 3, quizá más. Elías se plantó en la entrada, con el fuego a sus espaldas y la rama encendida en alto. «Venid, pues», gritó a la tormenta. Su voz era áspera, desgarrada por el frío, pero resonaba con una furia nacida de la desesperación. «No les tocaréis mientras yo respire». El primer lobo apareció a la vista, con las costillas afiladas bajo el pelaje y los labios curvados hacia atrás para revelar los dientes amarillentos. El hambre lo impulsaba, la locura lo agudizaba. Detrás de él,
Más siluetas daban vueltas, con los ojos como linternas en la oscuridad. Elías balanceó la rama en llamas, y las chispas se esparcieron por la nieve. Los lobos se estremecieron, pero no huyeron. Caminaban de un lado a otro, probando, evaluando al frágil anciano que les bloqueaba el paso. Le temblaban las piernas y le jadeaba el pecho, pero se mantuvo firme. Dentro del hueco, los cachorros chillaban cada vez más fuerte, y sus gritos se propagaban por el aire como balizas. Las orejas de los lobos se movieron, y su hambre se intensificó. El lobo líder se abalanzó. Elías empujó la rama en llamas hacia adelante, golpeándole en el hocico. El lobo gritó retrocediendo, con humo saliendo de su pelaje chamuscado. Elías rugió a su vez, sorprendido por la fuerza de su propia voz. ¡Atrás! ¡Atrás! Los lobos volvieron a rodearlo, gruñendo y mostrando los dientes. Uno se abalanzó desde un lado y Elías lo golpeó con fuerza, haciendo saltar chispas al impactar la rama contra la nieve. El lobo retrocedió gruñendo, pero el brazo de Elías ardía de dolor por el esfuerzo. No podría aguantar mucho más. Detrás de él, el oso gimió. Elías se arriesgó a echar un vistazo. Ella tenía los ojos abiertos, ahora más grandes, brillando a la luz del fuego. Levantó ligeramente la cabeza y un rugido surgió de su pecho. Aunque estaba débil, algún instinto se había despertado. Sus cachorros estaban en peligro. Los lobos dudaron al oír el sonido, moviendo las orejas y entrecerrando los ojos. Por un momento, ninguno avanzó. Elías aprovechó la oportunidad y agarró otra rama del fuego con la mano libre. Las levantó ambas, con las llamas lamiéndolas peligrosamente y el calor abrasándole las palmas. «¡Marchaos!», rugió con la voz quebrada. «Esta presa no es vuestra». Los lobos gruñeron y gruñeron, pero las llamas los hicieron retroceder. Lentamente, de mala gana, se fundieron en la nieve, con la mirada fija y el hambre insaciable. Uno a uno, las sombras se desvanecieron en la tormenta, y sus aullidos se desvanecieron en la distancia. Los brazos de Elías cayeron y las ramas cayeron en la nieve. Su pecho se agitaba, su visión se nublaba y su cuerpo estaba a punto de colapsar. Pero cuando se giró, vio que la osa lo observaba, con una mirada aguda y viva. Ella gruñó en voz baja, inclinando la cabeza como en señal de reconocimiento. Elías se tambaleó de vuelta al fuego y echó los últimos trozos de leña. Las llamas rugieron con más fuerza, desafiando el frío. Se agachó junto a los cachorros con las manos temblorosas mientras tocaba la tierra para mantenerse en pie. Los cachorros chillaron, retorciéndose contra el vientre de su madre. La imagen lo llenó de un alivio tan profundo que le dolía. Había mantenido la línea por ahora. Susurró con voz ronca, casi para sí mismo. No son bestias, no son enemigos, solo vida, aferrándose igual que nosotros. La osa parpadeó lentamente, con sus cachorros apretujados contra ella, y por primera vez desde que la había encontrado enterrada en la nieve, Elías sintió algo más que supervivencia. Sintió confianza. Los lobos se habían ido, sus aullidos se desvanecían en la distancia, tragados por la tormenta, pero Elías sabía que el respiro era temporal. El hambre los haría volver, o vendrían otros. Se sentó junto al fuego, con el cuerpo encorvado, el pecho agitado y todas las extremidades pesadas como piedras. Le temblaban las manos mientras las mantenía cerca de las llamas, con la piel en carne viva y ampollada por agarrar ramas ardientes. Miró a la osa. Yacía acurrucada protectora alrededor de sus osesnos, su gran cuerpo aún débil, pero sus ojos vivos, con un nuevo fuego. La maternidad la había sacado del abismo, atándola a la vida con la misma fuerza que a Elías. Los osesnos chillaban y se retorcían, apretándose contra su vientre, sus diminutos cuerpos ciegos e indefensos. Una punzada de hambre retorció las entrañas de Elías. Se presionó el estómago con una mano, haciendo una mueca de dolor. No había comido nada desde el día anterior a la tormenta y el agotamiento le carcomía los huesos. Tenía agua, nieve suficiente para derretir durante días, pero comida, sin ella, sus fuerzas le fallarían y entonces no podría proteger a nadie. La osa también necesitaba algo más que fuego. El parto la había agotado y aunque sus cachorros mamaban débilmente, su cuerpo se hundía por el cansancio. Sin alimento, no podría mantenerlos. Elías apoyó la cabeza contra la pared de piedra,
y cerró los ojos brevemente. Cada fibra de su ser pedía descanso, pero descansar significaría morir de hambre. Abrió los ojos a la fuerza y murmuró en voz alta: «No hay otra opción. El fuego aguantará. Debo cazar». La palabra le sonaba absurda incluso a él. Cazar. Era un anciano sin rifle, sin arco. Solo tenía un palo y su terquedad. Aún así, el bosque lo había sustentado antes. Quizás lo volvería a hacer. Se puso de pie con esfuerzo, gimiendo, con las articulaciones crujiendo como madera quebradiza. «Quédate», le susurró a la osa. «Manténlos cerca, volveré». Sus ojos ámbar parpadearon lentamente, fijos en él. Ella emitió un gruñido sordo, casi una advertencia, pero no contra él, contra el mundo exterior. Elías asintió una vez y se adentró en la nieve. El bosque estaba en silencio bajo su manto blanco, solo roto por el crujir de sus botas. Elías caminaba con dificultad entre los pinos, su aliento empañando el aire helado, buscando cualquier signo de vida. Conejos, pájaros, incluso los débiles rastros de ratones, cualquier cosa. Le dolía el cuerpo, cada paso era una batalla, pero la desesperación agudizó sus sentidos. Por fin vio unas huellas, pequeñas y delicadas marcas que serpenteaban por la nieve y conducían hacia un matorral. Un conejo. Su corazón dio un salto. Moviéndose lentamente, se agachó con un palo en la mano. Se arrastró hacia el matorral con la respiración entrecortada y cada paso medido. Las huellas conducían a una madriguera medio enterrada bajo las raíces, fresca, muy fresca. Se agachó y esperó, obligando a su cuerpo tembloroso a permanecer quieto. Pasaron los minutos y el frío se hizo más intenso. Justo cuando la duda le carcomía, percibió un movimiento. Un conejo asomaba con cautela la nariz por el agujero. Movió las orejas, le temblaban los bigotes y en ese instante, Elías atacó. El palo cayó rápido, impulsado por cada gramo de hambre que le quedaba. El conejo dio una patada, luego otra, y se quedó quieto. El pecho de Elías se agitaba, su corazón latía con fuerza. Levantó el pequeño cuerpo con ambas manos y susurró con voz ronca: «Perdóname, pero hoy salvarás a más de uno». Cuando regresó al hueco, la luz se había atenuado. El fuego aún ardía, aunque con menos intensidad, y la osa levantó la cabeza cuando él entró. Su nariz se crispó al percibir el olor de la sangre. Los cachorros chillaron débilmente, retorciéndose contra ella, sus diminutas vidas exigiendo un sustento que ella apenas podía proporcionarles. Elías se arrodilló junto al fuego, con las manos torpes pero decididas. Desolló el conejo con su cuchillo, con los músculos recordando movimientos que su cuerpo no había realizado en años. El olor de la carne cruda llenó el hueco, atrayendo la mirada de la osa. Ella gimió en voz baja, moviéndose ligeramente, pero sin hacer ningún movimiento para abalanzarse. Solo observaba. Elías cortó una porción de la carne y la sostuvo en la palma de su mano. Dudó. La línea entre la vida y la muerte siempre había sido delgada, pero nunca tan delgada como ahora. Si ella se abalanzaba, podría aplastarlo en un instante. Pero si él se la negaba, ella y sus cachorros se debilitarían. Se acercó lentamente con voz suave. «Tómala. La necesitas más que yo». Las fosas nasales de la osa se dilataron. Lentamente, con esfuerzo, levantó la cabeza y extendió el hocico. Cerró los dientes con delicadeza y le quitó la carne de la mano sin tocarle la piel. Masticó débilmente, tragó y volvió a bajar la cabeza sin apartar los ojos de él. Elías exhaló un suspiro tembloroso, sintiéndose aliviado. «Bien, eso está bien». Asó el resto sobre el fuego, comiendo poco él mismo y guardando la mayor parte para ella. Cada bocado de calor llenaba su estómago vacío, pero el hambre seguía ahí, devorándolo. Aún así, verla comer, aunque fuera con moderación, le daba fuerzas suficientes para aguantar. Los cachorros mamaban ahora con más fuerza, sus diminutos cuerpos más vigorosos. Elías los observaba, sintiendo un extraño dolor en el pecho. Pensaba que hacía tiempo que había dejado atrás la familia, que había perdido su propósito. Pero allí, en un hueco de piedra y fuego, volvió a encontrar ambos. La noche se hizo más profunda. Elías echó los últimos restos a las llamas y el hueco se iluminó tenuemente. Se recostó contra la pared, agotado. Sus ojos se cerraron, pero antes de que el sueño se apoderara de él,
sintió un movimiento a su lado. La osa se había acercado poco a poco al fuego, más cerca de él. Sus cachorros se acurrucaban contra ella, sus chillidos suaves en la noche. Su gran cuerpo llenaba el hueco con calor, una barrera viva entre él y el frío. Por primera vez en días, Elías se sintió lo suficientemente seguro como para dormir. Susurró con voz cada vez más débil: «Nos mantendremos vivos los unos a los otros, tú, yo y ellos». La osa gruñó suavemente, casi como una respuesta, antes de apoyar la cabeza junto a sus cachorros. La tormenta rugía fuera. El bosque esperaba con los dientes afilados y hambriento. Pero dentro del hueco, el fuego y la frágil vida resistían. Y para Elías, eso era suficiente para volver a creer en los milagros. El amanecer después de los lobos fue inquietantemente tranquilo. La tormenta había amainado, dejando un silencio frágil solo roto por el débil crepitar del fuego y los pequeños chillidos de los cachorros. Elías se movió lentamente, con los huesos rígidos por el frío y el cansancio. La osa yacía acurrucada cerca de las llamas, con sus cachorros apretados contra su vientre. Sus pequeños cuerpos se retorcían en un sueño inquieto, sus llantos ahora más tranquilos, más fuertes que la noche anterior. Elías sonrió levemente con los labios agrietados. Los había mantenido con vida, al menos una noche más. Cogió su bastón y se incorporó con dificultad, mientras sus articulaciones protestaban. Necesitaba más leña, y quizá otro conejo, si tenía suerte. El bosque era tacaño en invierno, pero no podía permitir que el hambre volviera. Mientras se preparaba para salir, un nuevo sonido lo paralizó. No era el aullido de los lobos, tampoco el crujir de las ramas cargadas de nieve. Eran voces, voces de hombres. Al principio eran bajas, amortiguadas por los árboles, pero se hacían más claras con cada momento que pasaba. El crujir de las botas sobre el suelo helado, el ruido metálico, el leve resoplido de los caballos. Elías sintió un nudo en el pecho. Caxiatori, cazadores, maldijo entre dientes. El fuego, su humo debía de haber atravesado la tormenta. Y los aullidos de los lobos de la noche anterior podían haber atraído a hombres en busca de una presa fácil. Ahora estaban allí, y el hueco no era una fortaleza. La osa se movió, agitando las orejas, levantó la cabeza débilmente, olfateando el aire. Un gruñido sordo vibró en su pecho, no lo suficientemente fuerte como para intimidar, pero sí lo suficiente como para indicarle a Elías que ella comprendía el peligro. Se arrastró hasta la entrada del hueco, agachándose. A través de los pinos, los vio. 3 hombres envueltos en pieles con rifles colgados al hombro. Sus rostros estaban curtidos, sus ojos agudos por años de matar. Se movían con la facilidad de quienes habían acechado presas toda su vida. Uno señaló hacia la tenue columna de humo que se elevaba sobre el hueco. Ahí, alguien se ha escondido. Podría ser una presa, podría ser un viajero. Otro sonrió, mostrando sus dientes amarillos. En cualquier caso, vale la pena echar un vistazo. El humo significa fuego, y el fuego significa calor, quizás también comida. Elías sintió un nudo en el estómago. Si encontraban a la osa, débil con sus osesnos, solo verían pieles y trofeos. Y si lo encontraban a él, un anciano que la protegía, se reirían antes de meterle una bala en el pecho. Volvió a mirar hacia el fuego, con el corazón latiéndole con fuerza. Los ojos de la osa se clavaron en los suyos. Gruñó suavemente, casi como preguntando. Elías se agachó a su lado y le susurró: «Escúchame, no luches. Todavía no. No puedes». Sus fosas nasales se dilataron, pero volvió a recostar la cabeza, con sus cachorros chillando contra ella. Elías se levantó de nuevo, agarrando su bastón, con el cuerpo temblando pero la mandíbula apretada. Había sobrevivido a los lobos. Había sobrevivido a las tormentas. No dejaría que los hombres acabaran con lo que la naturaleza había perdonado. Los cazadores se acercaron al hueco con cautela, con los rifles preparados. Elías salió a su encuentro antes de que pudieran entrar, su figura pequeña contra la nieve, enmarcada por el humo que se elevaba del fuego detrás de él. Uno de los hombres se detuvo en seco, sorprendido. «¿Un viejo ermitaño?», murmuró. Elías levantó su bastón, forzando su voz para que sonara más firme de lo que se sentía. «Ya no se acerquen, aquí no hay nada para ustedes». El líder
Un hombre de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla se burló. «¿Nada? Anoche oímos lobos, olimos sangre. Hay algo ahí dentro, anciano, y sea lo que sea, es nuestro». Elías apretó con fuerza el bastón. Le temblaban las manos, pero no por el frío. «Es una madre con sus crías. Dejadla. Esta noche no es presa». Los hombres se rieron. Uno escupió en la nieve. «¿Un oso? ¿Con cachorros? Eso no es una presa, es una ganancia». Acarició su rifle sonriendo. «Su piel nos dará suficiente dinero para alimentarnos durante toda la primavera». El líder con la cicatriz se acercó, elevándose sobre Elías. «Apártate, o pasaremos por encima de ti». El pecho de Elías se agitó, pero sus ojos ardían con un fuego más antiguo que sus armas. «No pasaréis, no mientras yo respire». El líder ladeó la cabeza, divertido. «Entonces morirás en la nieve». Levantó el rifle. Antes de que sonara el disparo, un sonido sacudió el bosque. Un rugido, no débil ni tembloroso, sino profundo y resonante, que llenó los árboles con un trueno primitivo. Los cazadores se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. Desde el hueco, la osa se levantó con dificultad. Sus cachorros chillaban debajo de ella, pero su cuerpo, aunque frágil, se alzaba imponente a la luz del fuego. Su pelaje se erizó. Sus ojos ámbar ardían con una ferocidad que hizo que incluso Elías retrocediera. Volvió a rugir, tambaleándose hacia adelante, hasta que su sombra se extendió por la nieve. Los oseznos lloraban detrás de ella, pero ella se mantuvo de pie sobre ellos, mostrando los dientes como un muro viviente de desafío. Los hombres maldijeron, retrocediendo un paso. El líder, lleno de cicatrices, gruñó, tratando de ocultar su miedo. «Está débil». Un solo disparo, pero Elías se adelantó. Golpeó la nieve con su bastón, esparciendo chispas del fuego, y gritó: «¡No la cazaréis! ¡No mientras yo esté aquí!». El rugido del oso se unió a su voz, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Por un momento, los cazadores dudaron, su valor vacilando ante la furia combinada del hombre y la bestia. La nieve a su alrededor parecía temblar, y el silencio tras el rugido era más pesado que el acero. Uno de los cazadores más jóvenes murmuró: «No vale la pena. Los oseznos significan que luchará hasta la muerte». El líder lo miró con ira, luego volvió a mirar a Elías y luego al oso, cuyo aliento se condensaba como humo en el frío. Lentamente bajó su rifle. «Está bien, quédate con tu milagro, anciano. Pero el bosque es cruel. Ella no durará mucho». Escupió una vez más en la nieve y se dio la vuelta. Los demás lo siguieron, y sus maldiciones se desvanecieron al desaparecer entre los árboles. Elías se desplomó, con las rodillas temblorosas. Se volvió hacia el hueco, donde la osa yacía junto a sus oseznos, con el cuerpo agitado. Sus fuerzas casi se habían agotado, pero sus ojos aún ardían mientras se clavaban en los de él. Se arrodilló a su lado y le susurró: «Te mantuviste en pie cuando yo no pude. Nos salvaste a todos». Los oseznos chillaron, gateando sobre su vientre y acurrucándose contra ella. Elías echó más leña al fuego, con las manos firmes a pesar del agotamiento. Afuera, el bosque volvía a estar en silencio, pero Elías sabía que no duraría mucho. El viento volvió a soplar esa noche, haciendo crujir las frágiles ramas de los pinos sobre el hueco. Elías se sentó junto al fuego, con los hombros encorvados y la mirada fija en las brasas cambiantes, como si esperara encontrar en ellas alguna respuesta. La osa dormía inquieta, acurrucada alrededor de sus cachorros. Su respiración era dificultosa, cada exhalación un leve rugido. Elías había intentado apilar nieve alrededor de la entrada del hueco para protegerse del frío, pero no era una fortaleza, y la leña se estaba acabando. Se inclinó y susurró más que nada para sí mismo: «Volverán». Ese hombre con la cicatriz no estaba fanfarroneando. La osa se movió. Abrió un ojo y lo miró fijamente. Esta vez no gruñó, ni siquiera parpadeó, solo lo observó. Fue el primer momento en el que Elías se dio cuenta de lo mucho que habían pasado de ser extraños en una situación de supervivencia a algo más. «Ahora no solo luchamos contra la naturaleza», murmuró, «luchamos contra los hombres. Y los hombres no olvidan cuando los haces quedar en ridículo». Se giró para coger otro leño cuando lo oyó, algo débil. Un sonido entre los árboles. No eran botas, no eran rifles. Era otra cosa,
Aullidos, no hostiles. No eran los gritos urgentes y sanguinarios de una manada de caza. Estos eran más lentos, mesurados. Una señal, una llamada. Los cachorros se movieron, levantando la cabeza, con sus diminutas narices temblando. La osa no se movió, simplemente miró hacia la entrada, con las orejas alerta. Elías frunció el ceño. «Tú también lo oyes, ¿verdad?». Salió a la nieve, con un palo en la mano. El aire estaba en calma, pero cargado de tensión. Escudriñó la línea de los árboles. Al principio no vio nada, pero entonces 2 ojos, luego 4, luego 10. Una manada de lobos, al menos 8, formando una media luna poco definida justo más allá del borde del claro, sin avanzar, sin gruñir, solo observando. Uno, más grande que los demás, dio un paso adelante. Su pelaje era plateado y negro, con rayas debido a la edad. Levantó la cabeza y soltó un único y profundo aullido. Elías no se movió. El lobo dejó de aullar y se quedó mirando. Pasó un momento, luego otro. Lentamente, los lobos comenzaron a dispersarse, uno por uno, desapareciendo entre los árboles, sin atacar, sin desafiar, solo observando. Elías exhaló lentamente. ¿Qué, por el amor de Dios? Cuando se volvió hacia el hueco, vio a la osa de pie sobre sus temblorosas patas. No había abandonado a sus oseznos desde el ataque, pero ahora dio 2 pasos hacia la luz del fuego. Sus ojos se encontraron con los de él. No había miedo en ellos, tampoco amenaza, solo comprensión. A la mañana siguiente, Elías se puso a trabajar. Por primera vez en semanas, se movió no solo para sobrevivir, sino para prepararse. Los Cacciatori habían visto a la osa, lo habían visto a él, sabían que el hueco albergaba algo valioso. Volverían, así que reunió piedras y las apiló alrededor de la entrada del hueco para estrechar la abertura. Arrastró ramas caídas y las encajó en su sitio, creando una barricada rudimentaria. No detendría las balas, pero podría impedir que los hombres entraran fácilmente. Cuando regresó con los brazos llenos de ramas de pino, encontró algo extraño. El oso había desaparecido, dejó caer las ramas. El pánico se apoderó de él. Los cachorros seguían allí, acurrucados cerca del fuego, pero la madre había desaparecido. Se giró hacia el bosque con el corazón latiéndole con fuerza. Estaba débil, no podía haber ido muy lejos, y entonces la vio, a 15 metros de distancia, arrastrando algo pesado en la boca, el cadáver de un ciervo. No estaba fresco, pero tampoco congelado. Probablemente fuera una presa que los lobos habían dejado atrás. Lo arrastró cuesta arriba, paso a paso, con las patas temblando, pero sin ceder. Elías corrió a ayudarla, pero ella gruñó, no como amenaza, sino como advertencia. Era su regalo. Lo dejó caer a sus pies, jadeando. Elías la miró fijamente. ¿Tú has traído esto? Ella se derrumbó a su lado, agotada. Elías cayó de rodillas a su lado, con lágrimas en los ojos. «No sé qué eres, chica», susurró. «Pero no eres solo una madre, eres una guerrera». Esa noche cortó tiras de carne, alimentó primero al oso, luego a los cachorros y luego a sí mismo. El fuego ardía con más fuerza que en días. El bosque exterior permanecía en silencio. Mientras estaba sentado junto a las llamas, Elías sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no se trataba de compasión, no se trataba de culpa, se trataba de elegir defender algo. La osa había traído comida no solo para sus crías, sino también para él. Los lobos se habían quedado en silencio, formando una formación, no como enemigos, sino quizás como guardianes. Y Elías ya no era solo un anciano en el bosque, era testigo de algo sagrado. Al amanecer, encontró huellas frescas cerca del hueco, huellas de pezuñas, huellas de botas, pero ningún sonido, ningún disparo. Los cazadores habían regresado y se habían marchado. Quizás habían visto a la manada de lobos, quizás habían sentido que algo cambiaba en el bosque. Elías no lo sabía, pero cuando regresó al fuego, la osa levantó la cabeza. Los oseznos chillaban y se revolcaban unos sobre otros, y Elías susurró: «Hemos ganado un día más, otro milagro». Pero mientras Elías echaba más leña al fuego, una sombra se deslizó entre los árboles, algo más grande, más lento, una segunda madre, otro oso, y no estaba sola.
El sol de la mañana era pálido y proyectaba largas sombras sobre la nieve. Elías se inclinó sobre el fuego, alimentándolo cuidadosamente con tiras de corteza, cuando lo sintió. Un cambio en el aire, una pesadez que presionaba contra el claro. Levantó la vista. Al borde de los árboles había otro oso, más grande, más pesado, con el pelaje más oscuro y los hombros marcados por los músculos. Su aliento salía en grandes bocanadas mientras miraba fijamente el hueco. Movió las orejas, curvó los labios sin llegar a gruñir, pero tampoco a saludar. El corazón de Elías se heló. Una segunda madre, la primera osa, débil y aún convaleciente, se movió al oír el ruido. Levantó la cabeza de donde yacía acurrucada junto a sus osesnos. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, suave pero con un toque de desafío. Sus osesnos chillaron y se apretujaron contra ella, sintiendo la tensión. Elías agarró su palo con el pecho oprimido. «No, no, no», susurró. «Ahora no. No con ellos tan pequeños». La nueva osa dio un paso adelante, la nieve crujiendo bajo sus patas. Su mirada pasó de Elías a los osesnos y luego volvió a la madre que yacía en el hueco. Elías lo reconoció al instante. Competencia, territorio. La madre a su lado se incorporó, aunque le temblaban las patas. Rugió, un sonido entrecortado, más débil que antes, pero un rugido al fin y al cabo. Resonó en las paredes de piedra, desafiante y protector. La segunda osa rugió a su vez, un sonido atronador que sacudió el claro. Los pájaros salieron disparados de los árboles, batiendo frenéticamente las alas hacia el cielo. Elías retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza. Si luchaban, los osesnos quedarían aplastados, y él, frágil y desarmado, sería destrozado en el caos. Se plantó entre el hueco y el recién llegado, levantando su palo en alto aunque le temblaban los brazos. «¡Basta!», gritó con voz quebrada. «Aquí no, ahora no». La osa más grande gruñó, bajando la cabeza, con los ojos brillantes de hambre y desafío. Se acercó y Elías lo olió, sangre en su hocico, el olor acre de la carne. No era una bestia hambrienta, tenía fuerza suficiente para matar. La madre detrás de él se puso en pie tambaleándose, con el cuerpo inestable pero la postura firme. Avanzó y se colocó junto a Elías, con sus cachorros chillando detrás de ella. Tenía la cabeza gacha y la mirada feroz. Elías la miró, invadido por la incredulidad y el asombro. «No estás en condiciones de luchar», murmuró, pero ella se mantuvo en pie de todos modos. La osa más grande se detuvo, olfateando el aire. Su gruñido se hizo más profundo. Dio otro paso adelante y luego se quedó inmóvil. Desde los árboles llegó otro sonido, un aullido, bajo, constante y cercano. Luego otro, y otro más. La manada de lobos. Unas siluetas emergieron de las sombras, moviéndose silenciosamente sobre la nieve. 8 lobos, con los ojos brillantes y los cuerpos delgados pero fuertes. Se desplegaron en forma de media luna alrededor del claro, centrándose no en los osesnos, sino en el intruso. La osa más grande giró la cabeza gruñendo, pero los lobos no retrocedieron. Se mantuvieron firmes, con sus aullidos resonando en el bosque como una advertencia. Elías contuvo el aliento. La manada había regresado, no como cazadores, sino como ¿aliados? La osa más grande se paseaba, dividida entre el desafío y la precaución. Rugió una vez más, arañando la nieve y dejando profundas marcas con sus garras. Pero cuando los lobos avanzaron un paso al unísono, dudó. La madre, junto a Elías, gruñó bajo, mostrando los dientes a pesar de su debilidad. Sus cachorros chillaron de nuevo, apretándose contra la pared hueca. El enfrentamiento se prolongó durante largos y tensos segundos. Finalmente, con un resoplido, la intrusa se dio la vuelta. Pisoteó una vez la nieve, en un gesto de frustración, y luego se adentró pesadamente entre los árboles. Su enorme cuerpo desapareció entre las sombras y sus gruñidos se desvanecieron en la distancia. Los lobos permanecieron un momento más, con los ojos brillando a la luz del fuego. Entonces, el líder plateado aulló una vez, con un sonido agudo y definitivo antes de darse la vuelta. La manada se fundió de nuevo en el bosque, silenciosa como los fantasmas. El claro volvió a quedar en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Elías. Cayó de rodillas y el palo se le cayó de las manos.
Se volvió hacia la osa madre, que se había desplomado pesadamente junto a sus cachorros. Temblaba, con los costados agitados, pero estaba viva. Elías susurró con voz ronca: «Te mantuviste firme», y ellos, miró hacia los árboles, donde los lobos habían desaparecido. Ellos te defendieron. Echó más leña al fuego, con las manos firmes a pesar del agotamiento. Los osesnos se acurrucaron contra su madre, sus diminutos cuerpos calientes contra su pelaje. Por primera vez, Elías sintió que algo más grande que la supervivencia los unía a todos. El hombre, la osa, los lobos, la propia naturaleza parecía haber elegido bando. Aún así, su corazón latía con inquietud. La osa más grande se había retirado, pero no para siempre, y los cazadores sabía que volverían. Apoyó la palma de la mano contra la pared de piedra y susurró al fuego: «Se nos acaba el tiempo. Los milagros siguen llegando, pero también las sombras». Las llamas crepitaron en respuesta y las chispas volaron hacia el hueco. Los cachorros chillaron suavemente y sus frágiles voces llenaron el espacio de vida, y Elías supo que la verdadera prueba acababa de comenzar. El bosque estaba demasiado tranquilo. A pesar de que la tormenta había pasado, el silencio se cernía sobre el hueco como un peso. Elías se sentó junto al fuego, sujetando un leño con las manos antes de arrojarlo a las llamas. Los cachorros chillaban débilmente, revolcándose unos sobre otros, con sus diminutos cuerpos torpes pero vivos. La madre los observaba con ojos cansados, aún débil, pero protegiéndolos obstinadamente. Elías debería haber sentido alivio, pero su corazón seguía pesado. Las huellas en la nieve fuera del hueco le confirmaron lo que ya temía: huellas de botas. Esta vez no eran solo 3, sino muchas. Los cazadores habían regresado, y ya no eran simples curiosos. Estaban preparados. Al mediodía le llegó el sonido lejano de cascos. Luego, voces, gritos, ahora más agudos, disciplinados. Se arrastró hasta el borde del hueco y se quedó paralizado. Al menos una docena de hombres se encontraban junto a la línea de árboles. Los rifles brillaban bajo el sol invernal. Las antorchas crepitaban con el frío viento, y con ellos, trineos tirados por caballos, cargados con cuerdas, ganchos y sacos. Ya no eran cazadores, eran una partida de asalto. El líder, con cicatrices, se situó al frente y su voz resonó sobre la nieve. «Viejo», gritó, «te dimos la oportunidad de marcharte. Ahora morirás con las bestias que proteges». Elías apretó con fuerza su bastón. Su aliento se condensaba pesadamente en el aire. «No las tocaréis», respondió con voz temblorosa pero desafiante. «No mientras yo siga aquí». El líder se rió. «Entonces caerás». Levantó la mano y los hombres se dispersaron con los rifles apuntando. Elías retrocedió tambaleando hacia el hueco, con el corazón latiéndole con fuerza. La osa madre se movió, sintiendo el peligro, pero estaba demasiado débil para levantarse. Sus osesnos se apretujaron contra ella, chillando. Elías se arrodilló a su lado y le susurró con urgencia: «Esta vez necesitaremos algo más que fuego». Como si fuera una respuesta, un aullido se elevó desde el bosque, bajo, constante, cerca. El corazón de Elías dio un salto. Se volvió hacia los árboles. Las sombras se movían entre los pinos, silenciosas pero rápidas. La manada de lobos, uno a uno, fueron apareciendo. 8 fuertes, con su líder plateado al frente. Se desplegaron en la nieve, con los ojos brillantes, los cuerpos delgados pero llenos de energía. Los cazadores vacilaron. Los murmullos se extendieron por su fila. Uno murmuró: «Lobos, demasiados». El líder, lleno de cicatrices, gruñó: «Entonces los mataremos también». Levantó su rifle. Antes de que pudiera disparar, el lobo plateado aulló. La manada se abalanzó hacia adelante. Una ola de pelaje y dientes. Los cazadores dispararon. Los tiros rasgaron el aire y la nieve explotó donde impactaron las balas. Un lobo aulló y cayó en la nieve, pero los demás siguieron adelante, dispersando la línea. Los caballos se encabritaron, los hombres maldijeron, los rifles traquetearon. Elías aprovechó el momento, agarró una rama ardiente del fuego y corrió hacia la boca del hueco, abriéndola de par en par. Las chispas llovían por el aire mientras gritaba: «¡Atrás, dejadnos!». Los cazadores dudaron, atrapados entre los lobos y el fuego.
El líder con cicatrices maldijo, apuntando con su rifle hacia Elías. El disparo resonó y las astillas volaron cuando la bala impactó en la piedra junto a él. Elías cayó hacia atrás y la rama se le escapó de las manos. Le zumbaban los oídos y su cuerpo se quedó paralizado por la conmoción. La osa rugió. El sonido sacudió el hueco, más profundo y fuerte que antes. Se arrastró hasta ponerse de pie y avanzó tambaleándose hasta situarse a la luz del fuego. Sus osesnos chillaban detrás de ella, pero ella se cernía sobre ellos con sus ojos ámbar ardientes. Los cazadores vacilaron, incluso herida, incluso frágil, era una fuerza de la naturaleza. El líder, lleno de cicatrices, gruñó, tratando de animar a sus hombres. «¡Está débil! ¡Apuntad a ella!». Pero los lobos volvieron a atacar, cortando su línea de fuego. Uno saltó, hincando los dientes en el brazo de un hombre y arrastrándolo al suelo. Otro mordió las patas de un caballo, haciendo que cayera sobre la nieve. La formación de los hombres se desmoronó. Elías se puso en pie a toda prisa y agarró otra antorcha. La agitó con furia, con la voz ronca. «Marchaos, dejad este lugar». El fuego y los lobos hicieron retroceder a los cazadores. El pánico se extendió y su bravuconería se resquebrajó. Uno dejó caer su rifle y huyó. Otro tropezó entre los árboles, maldiciendo. El líder con cicatrices seguía firme, con el rostro retorcido por la furia. Levantó el rifle de nuevo y apuntó al oso. El corazón de Elías se detuvo. El lobo plateado se abalanzó. Golpeó al líder en pleno pecho, tirándolo a la nieve. El rifle disparó inofensivamente al cielo y el disparo resonó en el bosque. Los dientes del lobo chasquearon a pocos centímetros de la garganta del hombre antes de retroceder, quedándose de pie sobre él, gruñendo profunda y constantemente. Los ojos del líder se abrieron con terror. Sus hombres, dispersos y derrotados, no volvieron a por él, huyeron hacia los árboles, dejándolo solo bajo la sombra del lobo. El lobo plateado gruñó una vez más y luego dio un paso atrás. El líder se puso en pie a duras penas y se adentró tambaleando en el bosque, desapareciendo sin decir una palabra. Volvió el silencio. Los lobos se reunieron, con el aliento humeando en el frío. El líder plateado se volvió hacia Elías, mirándolo a los ojos. Por un instante, el anciano sintió que algo pasaba entre ellos, un reconocimiento, un pacto sellado no con palabras, sino con la supervivencia. Luego, los lobos se dieron la vuelta y se fundieron entre los árboles tan silenciosamente como habían llegado. Elías se derrumbó de rodillas, con el pecho agitado. Se volvió hacia la osa, que había caído contra la pared de piedra, con sus cachorros trepando por su vientre. Estaba débil, temblando, pero viva. Susurró con la voz quebrada. «Los hemos mantenido a raya, juntos». El fuego crepitaba, los cachorros chillaban y la naturaleza volvió a quedar en silencio. Pero en el corazón de Elías ardía una verdad. El hombre había llegado con fuego y acero, pero el bosque había decidido proteger a los suyos. Y ahora él formaba parte de él. El bosque volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era más pesado, lleno de los ecos de los disparos, el recuerdo de gruñidos y rugidos. Elías se sentó desplomado contra la pared de piedra del hueco, con el pecho agitado y los brazos temblando por el esfuerzo de mantenerse erguido. El fuego ardía lentamente, lamiendo los últimos restos de leña. La osa madre se había derrumbado cerca de él, con su gran cabeza descansando sobre las patas y sus osesnos chillando mientras se apresuraban a trepar por su costado. Estaba agotada, con la respiración entrecortada, pero viva. Elías soltó una larga y entrecortada carcajada. Sonaba extraña en sus oídos, una mezcla de alivio e incredulidad. «Lo hemos conseguido», murmuró. «Por Dios, realmente lo hemos conseguido». Se frotó la cara con las manos llenas de ampollas, con la piel en carne viva y ennegrecida por agarrar las antorchas. Todo su cuerpo pedía descanso, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rifle del líder cicatrizado apuntando al oso, o los ojos amarillos de los lobos brillando a la luz del fuego. Los lobos. Elías volvió la cabeza hacia la línea de árboles, medio esperando ver sus siluetas aún merodeando. Pero se habían ido, tan silenciosamente como habían llegado. Sin embargo, su presencia aún se aferraba al aire, como si el propio bosque hubiera elegido bando. «¿Por qué?», se preguntó.
¿Por qué se habían quedado con él y el oso? Miró a los cachorros, que se retorcían y chillaban, con los ojos ciegos cerrados, pero con sus diminutos cuerpos presionando obstinadamente contra su madre en busca de calor. Quizás la vida, pensó, quizás la vida misma unía a los animales salvajes de una manera que los hombres habían olvidado. Cuando la luz del día se extendió sobre la nieve, Elías se obligó a ponerse de pie. Le crujían las articulaciones y le dolía la espalda, pero reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Los cazadores habían huido, pero el claro estaba lleno de huellas, huellas de botas, huellas de caballos, manchas de sangre. Podrían volver, y si lo hacían no sería con 12 hombres, sino con 20 o más. Elías recogió lo que habían dejado atrás: una culata de rifle rota, un saco rasgado, un puñado de balas esparcidas por la nieve. Para él no tenían ningún valor, pero el saco, remendado y atado, podía servir para llevar leña. Se lo echó al hombro, murmurando: «Necesitaremos más fuego, siempre más fuego». Pasó horas caminando penosamente por el bosque, recogiendo ramas, quitándoles la corteza y llevándolas de vuelta en pesadas cargas. Cada viaje lo dejaba más débil, pero cada fardo de leña significaba una noche más de supervivencia. Cuando regresó al hueco, la osa se movió. Levantó la cabeza olfateando el aire, con los ojos fijos en él mientras dejaba la leña junto al fuego. Los osesnos chillaban más fuerte, revolcándose a ciegas sobre sus patas. Elías se agachó con voz baja. «No te dejaré ahora, no después de todo esto». La osa parpadeó lentamente. Luego, en un gesto que lo dejó paralizado, bajó la cabeza hasta que su hocico tocó el suelo entre ellos. Sumisión, confianza. No sabía cómo llamarlo, pero era algo más poderoso que las palabras. Esa noche, Elías se sentó cerca de las llamas, con los chillidos de los cachorros llenando el hueco y la respiración constante de la madre como un redoble de tambor. Por primera vez, sus pensamientos se alejaron de la supervivencia. Pensó en el pueblo que había abandonado hacía años, en los vecinos que le habían dado la espalda, en la familia enterrada hacía mucho tiempo. Pensó en la soledad que le había carcomido, en el silencio que le había llevado a las montañas. Había creído que estaba acabado, que la vida no le había dejado nada que proteger. Y ahora, allí estaba, protegiendo a unos cachorros que no eran suyos, junto a una madre que podría haberlo matado de un solo zarpazo, defendido por lobos que deberían haberlo destrozado. Era una locura, era imposible, y sin embargo, era real. Elías susurró a la luz del fuego: «Esto es un milagro, ¿verdad? No solo que tú hayas sobrevivido, no solo que ellos hayan nacido, sino que yo haya encontrado algo por lo que volver a luchar». La osa gruñó suavemente. No era un gruñido, sino un sonido de reconocimiento, profundo y constante. Los cachorros chillaron y se apretaron más contra su vientre. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Se las secó con manos temblorosas y se rió con amargura. «Viejo tonto, te ha costado tanto tiempo volver a encontrar una familia». Pasaron los días. El bosque se tranquilizó. No volvieron más cazadores, aunque sus huellas permanecieron. Los lobos regresaron una vez, con su líder plateado de pie al borde del claro, silencioso y vigilante. Elías se encontró con su mirada a través de la nieve y sintió el mismo pacto tácito: protegemos lo que es nuestro. Luego, la manada se fundió de nuevo entre los árboles. Los cachorros se hicieron más ruidosos, más fuertes, sus diminutos cuerpos tambaleándose torpemente por el hueco. Sus llantos llenaban el aire, un coro de vida contra el silencio del invierno. La madre recuperó algo de fuerza, lo suficiente para levantarse temblorosamente y lamerlos, lo suficiente para empujar la mano de Elías cuando le traía comida. Elías vivía cada día con un nuevo propósito. Recogía leña, cazaba lo que podía y vigilaba el hueco por la noche. El dolor en sus huesos nunca desapareció, pero el vacío en su corazón se había ido. Una tarde, sentado junto al fuego, con los cachorros chillando junto a su madre, susurró: «Quizás cuando llegue la primavera, os iréis, volveréis al bosque donde pertenecéis, y yo me quedaré aquí, pero ya no estaré solo, porque sabré que formé parte de algo importante». El fuego crepitaba, la osa parpadeó, con los ojos brillando a la luz, y Elías comprendió:
Los milagros no eran destellos de poder divino, ni truenos del cielo. A veces eran simplemente supervivencia, a veces eran confianza, a veces eran el vínculo entre un anciano, una madre, sus cachorros y la naturaleza que había decidido protegerlos a todos. Aún faltaban semanas para el primer deshielo de la primavera, pero el bosque ya estaba cambiando. El aire olía más intenso, la nieve era más fina y los arroyos comenzaban a susurrar bajo capas de hielo. Elías había sobrevivido más tiempo del que se atrevía a esperar. Los cachorros, que antes eran unos peludos bultitos chillones, ahora tropezaban torpemente por el hueco, con gritos más fuertes y patas más firmes. La madre, aunque todavía débil, había recuperado las fuerzas suficientes para levantarse y moverse lentamente por la madriguera, con los ojos brillantes y decididos. Durante un tiempo, Elías se permitió creer que estaban a salvo, pero el mundo no los había olvidado. Una tarde, mientras el fuego crepitaba débilmente, el sonido volvió a oírse. Cascos, muchos. El suelo temblaba levemente bajo la nieve. Elías levantó la cabeza de golpe y sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia la entrada de la hondonada con el corazón latiéndole con fuerza. Al otro lado del claro aparecieron unos hombres. Esta vez no eran una docena, sino el doble, 20, quizá más. Los rifles brillaban a la luz del atardecer. Las antorchas resplandecían. El líder con cicatrices había desaparecido, pero otros habían ocupado su lugar. Cazadores de pueblos cercanos, atraídos por las historias de una osa lisiada y sus osesnos. No estaban allí para sobrevivir. Estaban allí por los trofeos, por la gloria, por el beneficio económico. Elías retrocedió tambaleando hacia el hueco. La osa se levantó, con sus osesnos chillando debajo de ella. Olfateó el aire, con un gruñido sordo en el pecho. Lo recordaba. Él también. Agarró su palo, aunque sabía que no servía de nada contra los rifles. Le temblaban las manos y se le quebró la voz cuando murmuró: «Hemos llegado demasiado lejos. No nos quitarán esto ahora». Los cazadores rodearon el hueco. Su líder gritó: «Prended fuego, ahogadlos con el humo». A Elías se le encogió el pecho. «Quemarán la guarida, con los cachorros y todo». «No», rugió entrando en el claro con los brazos abiertos. Su voz se quebró contra el aire frío, pero la forzó para que sonara más fuerte. «Dejadlos, no han hecho daño a nadie, dejadlos». Los hombres se rieron. Uno levantó su rifle. «Apártate, viejo, no hemos venido por ti». A Elías le ardía la garganta. «Entonces tendréis que matarme primero». El rifle se amartilló. Durante un instante, el silencio congeló el mundo. Entonces se oyó un aullido, agudo, penetrante, desde los árboles. Docenas de ojos brillaban a la luz de las antorchas. Los lobos habían regresado y eran más que antes. No eran 8, ni 10, sino toda una manada, con sus cuerpos serpenteando entre las sombras y su líder plateado al frente. Los cazadores vacilaron con los rifles temblorosos. «¡Lobos!», gritó uno. El pánico se extendió por la fila. Antes de que los hombres pudieran disparar, la osa madre rugió. No fue el gruñido entrecortado de un animal herido, sino un bramido pleno y atronador que sacudió el claro. Avanzó tambaleándose, con sus osesnos chillando detrás de ella, su cuerpo enorme a la luz del fuego. Los cazadores dudaron, atrapados entre los lobos en los árboles y la osa en la entrada de la guarida. Elías aprovechó el momento, arrancó una rama ardiente del fuego y la levantó en alto, lanzando chispas. Su voz se quebró, pero se oyó con claridad. «Esta es su tierra, no la vuestra. Marchaos o os enterrará». Los lobos se abalanzaron, una marea de pelaje y colmillos. Los cazadores dispararon salvajemente, los disparos resonaron y el humo llenó el aire. Un lobo aulló, otro se abalanzó y hincó los dientes en el brazo de un hombre. Los caballos se encabritaron, los trineos volcaron y el caos estalló en todas direcciones. La osa madre cargó, su rugido rasgando la noche. Las balas la alcanzaron, pero ella siguió adelante, apartando a los hombres de un manotazo y esparciendo las antorchas. Los osesnos chillaban desde el hueco, pero ella mantuvo la línea, su furia un muro de dientes y garras. Elías blandió su rama en llamas, golpeando rifles, dispersando a los hombres, haciendo llover chispas sobre la nieve. Rugió con los lobos, con la voz ronca.
el cuerpo temblando, pero el espíritu intacto. Los cazadores se rindieron. El pánico se extendió como el fuego. Algunos huyeron hacia los árboles, con los lobos pisándoles los talones. Otros dejaron caer los rifles y retrocedieron tambaleando, aterrorizados. Las antorchas crepitaban, los rifles yacían abandonados, las botas pisoteaban la nieve. Por fin volvió el silencio. El claro estaba lleno de rifles, sacos, huellas y sangre. Los lobos se reunieron en el borde, con su líder plateado observando en silencio. Entonces, como antes, se dieron la vuelta y se fundieron con el bosque, con sus aullidos resonando en la noche. Elías cayó de rodillas, con el pecho agitado, y la rama en llamas se le cayó de la mano. Su cuerpo temblaba de agotamiento, y sus oídos zumbaban por el caos. Detrás de él, la osa madre se derrumbó, con los costados agitados y el pelaje empapado de sangre. Los oseznos chillaban, apretándose contra ella, con sus diminutos cuerpos frenéticos. Elías se arrastró hasta su lado, con lágrimas congeladas en las mejillas. «No, no, ahora no», susurró. «Has llegado demasiado lejos. Quédate con ellos. Quédate». Los ojos de la osa se encontraron con los suyos, brillando débilmente con la luz del fuego. Su respiración era superficial, su cuerpo temblaba, pero su mirada se mantenía firme. Gruñó bajo, no era un gruñido, sino un sonido que Elías había aprendido a entender: confianza. Le acarició el pelaje con la mano, con la voz quebrada. «Hemos sobrevivido, chica, contra todo pronóstico. Hemos sobrevivido». El fuego crepitaba, los cachorros chillaban, el bosque estaba en silencio. Los cazadores se habían ido, y en ese silencio, Elías comprendió: eso era el milagro. No solo la supervivencia, no solo el desafío, sino la unidad. El hombre, la osa, los lobos, unidos por algo más profundo que el miedo. La naturaleza había elegido, y por una vez, Elías también se sintió elegido. El claro volvió a estar en silencio, pero ya no parecía vacío. La nieve tenía cicatrices, huellas de botas, manchas de sangre, antorchas rotas, pero la vida permanecía. Los lobos habían desaparecido en el bosque, sus aullidos se desvanecían en las colinas, dejando solo el susurro del viento y el débil crepitar del fuego. Elías se sentó junto al hueco, con la espalda apoyada en la pared de piedra, todos los músculos de su cuerpo temblando de agotamiento. Su bastón yacía roto en la nieve, tenía las manos llenas de ampollas, en carne viva y ennegrecidas por el fuego, pero su corazón latía con fuerza, su respiración era lenta y su espíritu, contra todo pronóstico, seguía intacto. A su lado yacía la osa. Su cuerpo se hundía por la debilidad. Su pelaje estaba enmarañado y manchado de sangre, pero sus costados aún subían y bajaban. Sus oseznos se apretujaban contra ella, chillando débilmente, con sus diminutas patas tanteando su vientre. Ella los lamía débilmente, abriendo sus ojos ámbar para encontrarse con los de Elías. Él extendió la mano y la posó temblorosa sobre el costado de la osa. «Lo lograste», susurró. Su voz se quebró, cargada de lágrimas. «Les diste una oportunidad, y a mí me diste una razón». La osa gruñó suavemente, sin apartar los ojos de él. Confianza. Un vínculo que ninguna palabra podía expresar. Pasaron los días. Los cazadores nunca regresaron. Quizás los lobos los habían seguido, o quizás la propia naturaleza les había enseñado una lección que no olvidarían. En cualquier caso, el bosque volvía a ser suyo. Elías reunió toda la comida que pudo: conejos, raíces, restos del ciervo que la osa había arrastrado semanas antes. Alimentó a los cachorros con los restos cerca del fuego cuando su madre estaba demasiado débil para levantarse. Poco a poco, ella recuperó las fuerzas. No del todo, pero lo suficiente como para empujarlos hacia su vientre, lo suficiente como para gruñir suavemente cuando Elías se sentaba cerca. Los cachorros se volvieron más ruidosos, más atrevidos. Tropezaban por el hueco, mordiéndose torpemente unos a otros, chillando con alegría. Elías se reía cuando uno tropezaba con su bota, y su corazón se llenaba de una alegría que no había sentido en décadas. La soledad que una vez lo había llevado a las montañas había desaparecido. En su lugar había algo puro y hermoso, una familia, no por sangre ni por nombre, sino por supervivencia.
Cuando la primavera finalmente rompió el dominio del invierno, el bosque se transformó. La nieve se derritió en arroyos, los brotes surgieron del suelo, los pájaros llenaron el aire con su canto. Elías se paró a la entrada del hueco una mañana, apoyado en su bastón, observando cómo la luz del sol brillaba sobre el río que se derretía. Detrás de él, los oseznos chillaban y retozaban, ahora más fuertes, con el pelaje más espeso y los ojos brillantes. La osa se levantó lentamente, con el cuerpo aún marcado por las cicatrices, pero firme. Salió a la luz del sol, seguida por sus oseznos, que hundían las patas en la tierra húmeda. Elías sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. «Pronto te irás», murmuró. «Tienes que hacerlo. Este bosque te pertenece a ti, no a mí». La osa giró la cabeza y sus ojos ámbar se encontraron con los de él. Por un instante, pensó que ella lo había entendido. Ella gruñó en voz baja, un sonido que no era ni un gruñido ni un rugido, sino una despedida. Los oseznos chillaban, persiguiéndose unos a otros entre los árboles. La madre los siguió, con su enorme cuerpo moviéndose lentamente, pero con determinación. Elías se quedó de pie, observando cómo desaparecían en el bosque. Le dolía el pecho por la pérdida, pero debajo de ese dolor había orgullo. No solo había sobrevivido al invierno, había protegido la vida, y eso, se dio cuenta, era el verdadero milagro. Esa noche, Elías se sentó solo junto al fuego. El hueco se sentía vacío sin los chillidos de los cachorros, sin la respiración constante de la madre. Pero no era el vacío que había conocido antes. Era tranquilo. Susurró a las llamas: «Gracias por darme una última lucha por la que valía la pena vivir». El viento susurraba entre los pinos. El bosque cobraba vida con los sonidos de la primavera. Y Elías cerró los ojos, no con soledad, sino con paz. Y así, en pleno invierno, un anciano, una osa herida, sus cachorros e incluso una manada de lobos se unieron contra la muerte misma y sobrevivieron. Un milagro, no del cielo, sino de la confianza, el coraje y la familia encontrados en el lugar más inesperado. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más relatos increíbles de supervivencia, valentía y vínculos que desafían todas las adversidades. Y si quieres continuar tu viaje, mira nuestra próxima historia. Te emocionará igual de profundamente.